Lo aprendido en el curso de energías renovables abarcó diversos ámbitos. Iniciamos aprendiendo y tomando conciencia sobre el consumo de energía en el mundo y en México, lo que permite visualizar la magnitud y la demanda global de este bien. De igual manera nos dimos cuenta que actualmente los combustibles fósiles son utilizados mayormente como fuente de combustible o energía, para a su vez generar más energía. Debido a esto, los altos impactos al medio ambiente están ocurriendo. La liberación de gases invernadero a la atmósfera derivados del procesamiento de combustibles fósiles ha generado la necesidad de buscar fuentes renovables y limpias de energía, que nos permitan como sociedad saciar la demanda energética a un mínimo costo para nuestro medio ambiente. En esta clase pude entender el funcionamiento de fuentes renovables de energía, como la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la maremotriz. De igual manera pude entender cómo el mecanismo de aprovechamiento de generación de energía de cada fuente renovable es distinta y cómo es que un profundo análisis debe realizarse antes de iniciar con el aprovechamiento de alguna de estas fuentes para obtener energía. Así como también entender que el uso de cada una depende en gran manera de los recursos naturalmente disponibles en la región en la que se quieran implementar. La elección de implementar un sistema de aprovechamiento de recursos renovables puede generar grandes beneficios a una comunidad, pero de igual forma, como en la energía hidráulica, desfavorecer a otras regiones, por lo que el tema social es de alta importancia y debe ser evaluado antes de implementar un aprovechamiento de algún recurso renovable. Aprendí también a calcular la eficiencia energética de diferentes equipos de aprovechamiento como energía solar, calentadores de agua, paneles solares o inclusive hasta aerogeneradores. Esto me permitió entender cómo se realiza la factibilidad técnica previo a la implementación de alguna energía renovable. Considero que este fue un curso muy enriquecedor, donde pude conocer energías desconocidas para mí como la geotermia, y cómo países completos utilizan este tipo de energía a su favor y con grandes beneficios para su población. Definitivamente en México debemos de tomar a estos países y este tipo de energías renovables como una nueva fuente de generación de energía y hacer estas primordiales en nuestra inclusión de generación de energía nacional. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Byron Solares. Considero los temas que vimos en el curso fueron muy interesantes, sobre todo porque la demanda de energía va en aumento y como expuso en su clase el 85.5% de la energía proviene de fuentes no renovables y puede que en la actualidad sean la fuente más rentable de obtener energía, en parte porque toda la infraestructura y tecnología está orientada en este tipo de energía. Pero como su nombre lo dice, son fuentes no renovables y cada día se está haciendo más complicado el obtener este tipo de energía. Al ver que solo el 14.5% de la energía proviene de energías renovables, vemos que estas tienen un potencial enorme para irse incorporando en satisfacer la demanda energética. Uno de los temas que más me llamó la atención es el hecho que nosotros estamos expuestos diariamente a fuentes prácticamente inagotables, como lo son la energía solar y energía del viento, y las tecnologías que existen hoy en día para aprovechar este tipo de energía, como lo son las celdas fotovoltaicas, aerogeneradores, calentadores solares, etc., trabajan con una eficiencia baja, por lo que me queda claro que aún falta mucho por investigar y mejorar en este campo. Por ejemplo, la irradiación solar en México es de aproximadamente 5 kilovatios hora por metro cuadrado por día, pero debido a que los paneles solares actuales tienen una eficiencia en promedio de 18%, en realidad solo podemos extraer 0.9 kilovatios hora por metro cuadrado de la irradiación del sol. Pero el hecho de que la eficiencia de energías renovables sea baja no quiere decir que debemos ignorar este tipo de energías, sino al contrario, debemos enfocarnos en mejorar e ir haciendo una transición que nos permita tener más opciones de fuentes de energías, sobre todo renovables, y con esto depender cada vez menos de las fuentes no renovables. En lo personal, los temas que más me interesaron fueron la tecnología solar y eólica,
ya que estas son las que más aplicaciones están teniendo en la actualidad y sobre todo porque son el tipo de energía que utiliza fuentes de energía con las cuales convivimos diariamente. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es René Timón García. Para mí la materia fue de mucha ayuda, sobre todo porque yo me desempeño en el ramo energético, pero obviamente en el sector hidrocarburos, en lo que es la exploración y la producción de petróleo. Entonces para mí me fue muy interesante poder identificar las fuentes primarias de energía que existen en la parte en la cual me desarrollo. Conocer las fuentes renovables de energía, distinguir sus ventajas y sus desventajas de cada una de ellas, definirlas, comprender los principios físicos que intervienen en el aprovechamiento de la misma, iniciando desde la elaboración de la obtención de materias primas, generación, transporte a consumo, la generación. Los principios básicos para diseñar un sistema verde, un sistema no renovable, fue muy interesante. Todo esto podemos llegar a la gran conclusión de que si queremos ser una nación o un mundo sustentable tenemos que iniciar en nuestra propia casa, ¿no? Volteando a ver, ser más eficientes en el consumo de energía, en el uso de la misma, para migrar a este tipo de energías verdes. Sin embargo, también se necesitará un gran apoyo del gobierno. Necesitamos leyes, normas, tecnología, incentivos que el gobierno federal genere, promueva, incentive para que los grandes empresarios del sector privado sobre todo migre a este tipo de energías renovables, no nomás el que hoy tenemos una ley energética que tal parece que nada más existe el petróleo y no se le da tanta publicidad a todo lo que dentro de esa propia apertura del sector energético se le está dando a la generación al uso y generación de energías verdes, ¿no? Entonces sí, si necesitamos crecer como país, como nación y llegar a un mundo sustentable, sí necesitamos empezar por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, esa es mi conclusión, doctor. Cualquier comentario, estamos a la hora. Hola, doctor Martín, soy Ismael Martínez. En primer lugar, quiero decir que me agradó mucho el curso, que la mayoría de los temas fueron nuevos en mi caso, y aunque los cálculos me parecieron complejos, creo que fue una muy buena asignatura. En mi caso, quisiera reflexionar de manera general sobre el concepto y la importancia de la energía renovable. Y primero haré referencia a lo que dice la Ley de Transición Energética, donde se considera que las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, en procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regenera naturalmente y por lo cual se encuentran disponibles de forma continua o periódica y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. La ley mexicana reconoce como fuentes de energía renovable al viento, a la radiación solar en todas sus formas, al movimiento del agua en sus causas naturales o en artificiales con embalses ya existentes, la energía oceánica en sus distintas formas, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos. Entonces, la energía renovable es la energía que se regenera y que se encuentra de manera natural en nuestro planeta, es decir, la energía que se produce por fenómenos de la naturaleza se encuentra disponible de ser transformada y además no genera contaminación. Esto último me parece la característica más relevante de las energías renovables. Primero, porque el grado de degradación ambiental que se ha alcanzado es alarmante, como se manifiesta en el cambio climático, y eso hace necesario generar más producción de energía menos contaminante. En segundo lugar, porque las condiciones de explotación son potenciales en todo el mundo, pero específicamente en México, la vastedad de recursos naturales hace viable la generación de más energía renovable y con ello bajar el consumo de energía contaminante. Creo que tras el estudio de los diversos tipos de energía renovable se debe generar un proceso de difusión y adopción de las tecnologías que están más al alcance del consumidor final, como es el caso de los calentadores y las estufas solares, además de mejorar la comercialización de los sistemas fotovoltaicos. En el caso de las energías hidráulicas marina y eólica, considero que es necesario aprovechar la apertura legal tras la reforma energética con una campaña de promoción de inversiones, pero siempre con una estrategia de responsabilidad social
y del cumplimiento de la ley desde la empresa y el sector público, con la inserción del componente social que es fundamental para el buen desarrollo de este tipo de proyectos energéticos.